Todavía estamos grabando. Usted empieza, buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Dando continuidad a las presentaciones, en esta noche vamos a conversar un poco acerca del hipotiroidismo en el embarazo. Previo a esto, quiero presentarme. Mi nombre es Héctor Ortega. Soy médico especialista en medicina interna, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tengo una maestría en salud pública, un diplomado en investigación y docencia en salud. Y actualmente me encuentro cursando mis estudios de doctorado en ciencias médicas. Es para mí un gusto poder participar con todos ustedes en este curso intensivo de obstetricia. Bien, vamos a trazarnos algunos objetivos de aprendizaje durante esta sesión. Vamos a conocer el comportamiento de las hormonas tiroideas y su función durante la etapa gestacional. Vamos a identificar los principales tipos de hipotiroidismo durante el embarazo, aprender las principales manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, identificar de forma correcta el perfil hormonal tiroideo en el diagnóstico del hipotiroidismo durante el embarazo, conocer las principales complicaciones del hipotiroidismo durante la etapa gestacional, identificar las metas de TSH durante los diferentes trimestres del embarazo. Vamos también a conocer a la población de riesgo alto de hipotiroidismo con la finalidad de realizar un cribado óptimo durante el embarazo. Vamos a aprender el régimen adecuado de tratamiento con levotiroxina dependiendo del tipo de hipotiroidismo. Y finalmente definiremos el intervalo mínimo de evaluación hormonal tiroidea en el monitoreo y seguimiento del tratamiento. Estos 9 objetivos pretendemos a lo largo de la sesión poder cumplirlos para que sea de mucha utilidad en su práctica clínica diaria desde el ámbito de la ginecología y obstetricia. Perfecto. Antes vamos a mencionar algunos antecedentes con respecto al hipotiroidismo y el embarazo. Diremos que las enfermedades tiroideas afectan aproximadamente el 4% de los embarazos, siendo la segunda causa más común de enfermedad endocrina que afecta a la mujer en edad reproductiva. El hipotiroidismo durante el embarazo ha sido asociado con daño en el desarrollo cognitivo y aumento de la mortalidad fetal. Durante el embarazo aumentan los requerimientos de hormona tiroidea materna, aunque es sabido que las mujeres con hipotiroidismo deben aumentar su dosis de levotiroxina durante el embarazo. En muchas ocurre el hipotiroidismo bioquímico o también denominado hipotiroxinemia. Posibles efectos adversos se hablan en estudios realizados referente a cuál es el riesgo de hipotiroidismo en el embarazo, sobre todo su implicación en el desarrollo del mismo, y así sabemos que existe un aumento en la prevalencia de abortos, hemorragia posparto, desprendimiento prematuro de la placenta, hipertensión gestacional, parto pretérmino, lesión cerebral en el neonato y alteraciones principalmente a nivel del neurodesarrollo. Entonces es muy importante diagnosticar tempranamente aquellos pacientes que tienen riesgo o tienen ya establecido un hipotiroidismo con la finalidad de evitar repercusiones en el producto que realmente pueden afectar de forma permanente su funcionamiento y su nivel cognitivo. Quiero presentarles en esta diapositiva cómo se dan los diferentes cambios en cuanto a la función tiroidea, tanto en la madre como en el feto, durante el embarazo. Ustedes pueden ver en la parte superior, tenemos el gráfico que hace referencia al comportamiento de las diferentes hormonas a nivel de la madre y
en la parte inferior al comportamiento hormonal en cuanto al feto. Podemos apreciar y tenemos la hormona T4 libre, tenemos la hormona coriónica humana, la tirotropina, la hormona T4 total y la globulina ligadora de tiroxina. Si vemos en la parte inferior y horizontal, se hace referencia a las semanas de embarazo. Tenemos 10, 20, 30 y 40 semanas de embarazo. Como ustedes pueden apreciar en el gráfico, en primera instancia, en el primer trimestre del embarazo, las diferentes funciones, los diferentes mecanismos por el cual existirá el periodo o se darán la formación de algunos órganos. Como sabemos, este es el periodo de embriogénesis, de organogénesis, en el cual la madre aporta principalmente la mayor concentración de hormona tiroidea en este primer trimestre del embarazo. Ahora bien, en estas primeras 10 semanas es importante destacar que en cuanto al feto, los niveles de levotiroxina aún son nulos, puesto que la formación de la glándula tiroides comienza a partir de las 12 semanas de gestación. A partir de las 12 semanas de gestación, los niveles de tiroxina en el feto comienzan a elevarse y progresivamente en las siguientes semanas de gestación, la misma pues que servirá en la formación de estructuras principalmente a nivel cerebral. Vemos también a nivel de la madre que, si bien es cierto, existe un pico en cuanto a las primeras 12 semanas de gestación de tiroxina libre, posteriormente comienza a haber un descenso hasta el término del embarazo. Sin embargo, a partir de las 12 semanas, tanto la madre como el feto contribuyen con su hormona tiroidea para el desarrollo de estructuras neurales que son necesarias pues en las siguientes semanas o meses del desarrollo. En esta gráfica vamos a ser mucho más precisos en cuanto a qué estructuras son las que se formarán principalmente en los diferentes trimestres del embarazo. Y acá tenemos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, una etapa ya postnatal. Tenemos en esta parte, hace referencia en la parte superior e inferior a las semanas 14 de 40, 28 de 40 a término. Bien, dentro del primer trimestre del embarazo, la levotiroxina o la tiroxina como tal, esta hormona importantísima en el desarrollo neuronal del feto, comienza pues a presentarse o a manifestarse o a hacer posible la proliferación neuronal, comienza a ser posible una migración neuronal, y como podemos ver en este primer trimestre del embarazo, son los niveles de tiroxina maternos los que van a permitir que se den este tipo de intervenciones, este tipo de eventos dentro del desarrollo del feto. Ya a partir de la 14, la 14ª semana, a partir ya en el segundo trimestre, comienza ya a existir presencia de hormona tiroidea, no solamente materna, sino también por parte del feto, porque comienza ya a haber la formación de la glándula tiroidea y obviamente a haber niveles o producción en cuanto a tiroxina como tal. En esta segunda y parte del tercer trimestre comenzará a haber formación de la corteza cerebral, del hipocampo, la zona coclear, cerebelo. Comienza a haber un proceso mismo de mielinización, proliferación celular glial, empiezan a haber ya conexiones sinápticas
y empieza pues a haber una migración a nivel dendrítica y axonal. Finalmente, ya en la etapa a término y en la fase postnatal, veremos que es el neonato y la producción de su hormona tiroidea la que continuará con este proceso de formación o este proceso de desarrollo en cuanto a la parte neuronal. Entonces, en esta gráfica se puede apreciar claramente cómo es la participación de la hormona tiroidea en los diferentes trimestres del embarazo y sobre todo en el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales que son pues importantes ya para el desarrollo cerebral mismo. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la mujer embarazada, realmente no difieren de las manifestaciones clínicas de una mujer que no está embarazada. Podemos tener desde un amplio espectro de signos, de síntomas, desde un punto en la cual la mujer puede mostrarse asintomática hasta tener clínica como fatiga, somnolencia, aumento en la sensibilidad al frío o intolerancia al frío, astenia, constipación, resequedad de la piel, edema facial, disfonía, bradicardia, caída del cabello, pérdida de la memoria, dolor articular, debilidad muscular, hipercolesterolemia, dolor, sensibilidad y rigidez muscular, depresión y bocio. Realmente aquí no podemos hacer una mayor distinción entre lo que serían las manifestaciones clínicas de una mujer embarazada versus aquella que no se encuentra en etapa de gestación. ¿Qué hallazgos de laboratorio van a caracterizar a la mujer embarazada con respecto a las hormonas tiroideas? Existe un aumento, como pudimos ver en la gráfica anterior, un aumento en cuanto a la globulina ligadora de tiroxina, lo que genera realmente aumento en las concentraciones totales de T4 y T3. Aproximadamente se habla de un 10 al 20% de niveles de incremento en cuanto a los niveles de estas hormonas en comparación con mujeres no embarazadas. Los altos niveles de gonadotropina coriónica humana generan o también contribuyen a una reducción en las concentraciones de TSH durante el primer trimestre principalmente. Sabemos que existe un feedback mediante el cual, obviamente, a mayor hormona tiroidea, menor nivel de TSH vamos a tener por este mecanismo de retroalimentación. Las pruebas de función tiroidea deben interpretarse utilizando rangos de referencia. Es muy importante hacer aquí un énfasis en cuanto a determinar cuáles son los niveles de hormona tiroidea dependiendo cada uno de los trimestres del embarazo. Y obviamente también la técnica en cuanto a la medición de la hormona tiroidea dependiendo los diferentes laboratorios. Si el laboratorio no proporciona rangos de referencia específicos de la población y el trimestre para la TSH, se puede usar un límite de referencia superior que es aproximadamente de 4.000 unidades. Los niveles totales de T4 durante el embarazo tardío se estima que son aproximadamente 1.5 veces más alto que en las mujeres no embarazadas. Los anticuerpos antiperoxidasa están elevados en un 30-60% de las mujeres embarazadas que presentan un aumento en sus niveles de TSH. Las mujeres con hipotiroidismo subclínico que tengan anticuerpos antiperoxidasa positivos, se ha visto que esta positividad tiene una relación o un mayor riesgo de que existan mayores complicaciones en el embarazo que aquellas mujeres que no tuvieron anticuerpos antiperoxidasa negativos. Entonces es muy importante durante el primer trimestre, durante el cribado de estas pacientes, realizar los anticuerpos antiperoxidasa, puesto que me permiten no solamente son un criterio para
tratar o iniciar levotiroxina durante la etapa gestacional, sino también me va a permitir justamente predecir si esa mujer embarazada va a presentar algún tipo de complicación y durante el periodo gestacional. Ya más adelante entraremos con mayor detalle a cuáles serían las complicaciones que se podrían presentar en el embarazo. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden observar las diferentes sociedades a nivel internacional que manejan los puntos de corte de TSH en relación al periodo o al trimestre de embarazo. Vemos que para la Asociación Tiroide Americana un valor menor de 4 miliunidades por litro está establecido dentro o independiente del trimestre del embarazo. La Sociedad de Endocrinología Americana plantea ya puntos de corte en base al trimestre. Por ejemplo, se establece como un rango normal de TSH en el primer trimestre menos de 2.5. Dentro de lo que es el segundo trimestre, menos de 3 miliunidades por litro, ¿sí? El segundo trimestre, y en el tercer trimestre también menos de 3 miliunidades por litro. Esto es importante porque, a diferencia de una mujer que no está en etapa gestacional, el punto de corte para la normalidad es 4, es menos de 4. Entonces no podemos manejarnos esos mismos puntos de corte para la mujer embarazada. En la mujer embarazada tendremos propios puntos de corte en base. Un ratito, creo que estamos con el audio muy bajo. Vamos, es que estamos ahí. Me deja ver algo. Ya, ahí sí, Doc. Ok, gracias. Bien, como les decía, dentro de las diferentes sociedades se han establecido diferentes puntos de corte de TSH. Estamos hablando de los puntos de corte en base a la Sociedad de Endocrinología Americana y la Asociación de Tiroide Europea, en la cual prácticamente, en la Sociedad de Endocrinología Americana el punto de corte en el primer trimestre es menos de 2.5, en el segundo menos de 3 y en el tercer trimestre menos de 3, mientras que la Asociación Tiroidea Europea recomienda que los niveles de TSH en el primer trimestre deben ser menores de 2.5, en el segundo trimestre menor de 3 y en el tercer trimestre menor de 3.5 miliunidades por litro. Esto es importante porque el criterio diagnóstico, ¿sí?, en el cual yo voy a establecer la categoría de hipotiroidismo tiene que ver con estos puntos de corte y no trabajar con los puntos de corte habituales en una mujer que no está embarazada. Esto es muy importante, es clave que ustedes tengan en cuenta estos puntos de corte para saber las metas que debemos alcanzar con el tratamiento. En esta diapositiva, obviamente quiero indicarles por qué esos puntos de corte, por qué no pueden ser 3, 4 o más. Realmente son muchos los estudios a lo largo de décadas que se han realizado para poder establecer justamente los mejores puntos de corte en la cual la tasa de complicaciones durante el embarazo sea la menor. Así, por ejemplo, si ustedes pueden ver en la primera columna, el tener niveles de TSH menores de 2.5 y por encima de 0.29 asegura una tasa de abortos de aproximadamente 2.2%. A mayor nivel de TSH, obviamente, mayor nivel de complicaciones. Si tenemos una TSH entre 2.5 y 10, la tasa de abortos estamos hablando que va a oscilar entre 4.1% a 11.3%. ¿De qué va a depender esto? Dependerá también, aquí habla, en la segunda columna habla de un estado de autoinmunidad, se refiere a si son negativos o positivos los anticuerpos antiperoxidasa.
Recordarán que en diapositivas anteriores hablamos de que aquellas mujeres embarazadas que tengan niveles de anticuerpos antiperoxidasa positivos tendrán mayor riesgo de complicaciones, pues esto se evidenció en estos estudios, en la cual, con los puntos de corte que les mencioné, si los anticuerpos antiperoxidasa son negativos, la tasa de abortos es de 4.1%, pero mientras que si son positivos es de 11.3%. Entonces ustedes pueden ver un incremento significativo en las complicaciones dentro de aquellos que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos. Si tenemos ya o en niveles en las cuales niveles de, sobre todo en el hipotiroidismo subclínico, donde yo tengo valores de TSH entre 2.5 y 5.22 aproximadamente, y anticuerpos antiperoxidasa negativos, 3.5% de abortos, y positivo, 10% de abortos. Miren, entonces es importante hacer referencia a que a mayor niveles de TSH, y sobre todo a esto sumado la positividad de anticuerpos antiperoxidasa, entonces la tasa de aborto sube significativamente, y esto solamente analizando las tasas de aborto como tal. Y obviamente existen otras complicaciones que pueden también verse presentes en aquellas mujeres embarazadas que tienen niveles elevados de TSH y a la vez anticuerpos antiperoxidasa positivos. Bien, con respecto al diagnóstico de hipotiroidismo en el embarazo, es importante considerar que en el primer trimestre, cuando existe, tomando en cuenta el punto de corte que les mencionaba de 2.5, ¿sí? Es decir, menos de 2.5 en el primer trimestre es lo normal. Si yo tengo un paciente, una paciente con niveles de TSH mayor de 2.5 y es necesario establecer o medir los anticuerpos antiperoxidasa, y también medir la T4 libre para establecer justamente el grado de hipotiroidismo que podría presentar esta paciente. Mujeres embarazadas con TSH más de 2.5, como les decía, medir los anticuerpos antiperoxidasa, porque la positividad de ellos estaría estableciendo que debamos iniciar tratamiento. Creo que no están viendo las diapositivas. Déjenme volverles a cargar. Disculpen la interrupción. Y volvemos a la 11. Están diciendo que tienen problemas en verlas. Vamos ahí. Vamos a verlas ahí. Estamos cerrando todo. No sé desde cuál. Sí. No podrían ver. Esto es. Ahí sigue donde está. Ok. Les mencionaba que el hipotiroidismo primario manifiesto, ya vamos a hablar más adelante de cuáles son los tipos de hipotiroidismo que pueden estar presentes en el embarazo. El hipotiroidismo primario manifiesto se define como una concentración elevada de TSH específica para el trimestre en el que nos encontremos. Obviamente no se olviden, primer trimestre menos de 2.5, segundo trimestre menos de 3, tercer trimestre menos de 3 también, ¿no? Miliunidades por litro. Entonces les mencionaba, cuando yo hablo de un hipotiroidismo manifiesto, cuando yo tengo niveles de TSH que se encuentran por encima del rango del punto de corte para ese trimestre, asociado con niveles de T4 libre disminuidos. Entonces, tomar en cuenta esta consideración. Y bien, ¿cuáles son los tipos de hipotiroidismo con los cuales ustedes pueden encontrarse en el embarazo? Vamos a hablar básicamente 3. El hipotiroidismo manifiesto, el hipotiroidismo subclínico y la hipotiroxinemia materna.
o también conocida como la niveles de hormona tiroide, en este caso de T4, aislada por debajo de los rangos establecidos. Bien, en el hipotiroidismo manifiesto, cuando yo defino a un paciente, a una paciente con hipotiroidismo manifiesto, les decía una TSH elevada mayor de 2.5, asumiendo que estamos en el primer trimestre del embarazo, por supuesto, con LT4 disminuida. Ese es uno de los criterios para yo, o una posibilidad en la cual yo puedo catalogar a mi paciente como hipotiroidea manifiesta. Otra alternativa para el diagnóstico es que esa paciente presente niveles de TSH iguales o superiores a 10, independiente de los niveles de T4. Esta paciente automáticamente encaja dentro de lo que sería un hipotiroidismo manifiesto. Entonces no se olviden, dos situaciones, dos criterios en los cuales yo puedo catalogar a mi paciente de hipotiroidea manifiesta: TSH elevada más de 2.5 con LT4 baja, y la otra que en primera instancia tengamos ya una TSH más de 10, independientemente de cuál sea su T4, su LT4. Bien, con respecto al hipotiroidismo subclínico, los niveles de TSH, o cómo definimos, se define como niveles de TSH sérica entre 2.5 y 10, pero con niveles de LT4 normal. Así yo defino el hipotiroidismo subclínico en el embarazo. Bien, con respecto a la hipotiroxinemia materna, aquí la concentración de los niveles de TSH materna van a ser normales y los niveles de LT4 se encontrarán por debajo del percentil 5 a 10 del rango de referencia. Entonces, por favor, es importante tomar en cuenta los tipos de hipotiroidismo para un diagnóstico adecuado en nuestras pacientes embarazadas. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener producto de este hipotiroidismo? ¿Cuáles son las complicaciones tanto en la madre como en el producto? Así tenemos que en el caso de un hipotiroidismo manifiesto, que la definición ya la sabemos, TSH elevada en una cantidad mayor, a un nivel mayor al que se hace evidente según el trimestre del embarazo, y una T4 baja. ¿Qué efectos adversos producto de este hipotiroidismo manifiesto podemos tener? Una preeclampsia e hipertensión gestacional, anemia, desprendimiento de placenta, aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer, mayor tasa de cesáreas, hemorragia posparto, morbilidad y mortalidad perinatal, deterioro neuropsicológico y cognitivo en el producto. Y obviamente en aquellas pacientes que tengamos hipotiroidismo manifiesto, está recomendada el uso de la levotiroxina. Por otra parte, en el hipotiroidismo subclínico, es decir, aquella en la cual la TSH está elevada pero la T4 libre está normal, efectos adversos en el embarazo han sido reportados, pero realmente no podrían ser establecidos como significativos en cuanto al producto. Aquí hay bastante controversia en cuanto si debemos o no debemos tratar, aunque la evidencia actual cada vez apoya la posibilidad de que debemos tratar a estas pacientes. Se estima que dentro de, o más bien el riesgo estimado de 60% de pérdida fetal se presenta cuando no se detecta de manera adecuada ni se trata oportunamente un hipotiroidismo en el embarazo. Riesgo estimado del 60% de pérdida fetal. Es una cantidad
es una cifra bastante alarmante dentro de lo que es el embarazo. Riesgo de 22% mayor de hipertensión gestacional en mujeres embarazadas con hipotiroidismo manifiesto en comparación con las mujeres eutiroideas o aquellas con hipotiroidismo subclínico. Entonces, como ustedes pueden apreciar, realmente las complicaciones, realmente los efectos adversos que se pueden presentar producto de un hipotiroidismo no detectado, no diagnosticado, no tratado, son importantes. De igual manera, el hipotiroidismo subclínico en el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones en el mismo en mujeres con anticuerpos antiperoxidasa positivo, que es lo que habíamos mencionado. El riesgo de pérdida del embarazo aumenta con mayores niveles de TSH materna. Como vimos, el riesgo es directamente proporcional a los niveles de TSH. A mayor nivel de TSH, mayor riesgo de complicaciones. Pongámosle las otras 15. Se desactivó el audio. Bien, ya, doc. Esto lo podemos bajar, ¿no? No. Ajá. ¿Continuamos? Sí. Listo. Perfecto. Bien. Continuando con la presentación. ¿Qué resultados adversos están asociados con el hipotiroidismo subclínico en el embarazo? Habíamos ya descrito algunas estadísticas. Las mujeres embarazadas con hipotiroidismo subclínico tuvieron un mayor riesgo de desprendimiento de placenta, pérdida de embarazos, ruptura prematura de membranas y muerte neonatal en comparación con aquellas mujeres eutiroideas. En un ensayo de 131 mujeres con anticuerpos antiperoxidasa positivos, asignados al azar al tratamiento con levotiroxina o ningún tratamiento, el tratamiento con levotiroxina redujo significativamente la tasa de parto prematuro, particularmente en mujeres con niveles de TSH mayores o igual a 4. Tenemos esta tasa de 5.3% versus el 29.4%, ¿sí? Comparado, ¿no? Aquel grupo que recibió levotiroxina y la tasa de parto prematuro se presentó en el 5.3% versus aquellos que no recibieron levotiroxina, en la cual se presentó este parto prematuro en el 29.4%. Como podemos ver, hay una reducción de riesgo bastante significativa entre estas dos poblaciones. Disminución en las puntuaciones de las pruebas psicomotoras entre los nacidos de mujeres con LT4 por debajo del percentil 10. ¿Sí? Entonces, realmente las implicaciones para el producto en cuanto a su desarrollo neuronal, su capacidad cognitiva, es bastante significativa realmente. No se han reportado resultados de estudios clínicos controlados del impacto de tratamientos en los hijos de madres con hipotiroxinemia aislada durante la gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la hipotiroxinemia materna no debe ser tratada. Lo que debe plantearse el tratamiento es en el hipotiroidismo manifiesto y en el hipotiroidismo subclínico como tal. ¿A quiénes debemos nosotros solicitar pruebas hormonas tiroideas para un adecuado cribado? Realmente el perfil tiroideo no es o no son
pruebas de rutina. Es necesario tener el criterio para considerar a qué población yo le voy a pedir un perfil tiroideo con la finalidad de realizar un tamizaje en cuanto a hipotiroidismo en el embarazo. Y así tenemos algunos factores que pueden aumentar la probabilidad de tener hipotiroidismo en el embarazo. Antecedentes de disfunción tiroidea o cirugía previa de tiroides, una edad mayor a 30 años, síntomas de disfunción tiroidea o de la presencia de bocio, anticuerpos antiperoxidasa positivos, diabetes mellitus tipo 1 u otros trastornos autoinmunes. No olvidar que generalmente hay enfermedades autoinmunes que pueden coexistir entre sí. Historial de abortos espontáneos o partos prematuros, y radiación hacia lo que es cabeza y cuello, antecedentes familiares de disfunción tiroidea, una obesidad mórbida, pacientes que han utilizado amiodarona o litio o la administración reciente de contraste yodado, pacientes en los cuales han tenido problemas de esterilidad, y en población o en residentes de una área en la cual los niveles de yodo han sido deficientes. Si bien es cierto, nuestras poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales indígenas, tienen pues o consumen muchos de ellos todavía la sal en grano, no la sal yodada, y obviamente es una población de riesgo para un hipotiroidismo. Bien, entonces no olvidar por favor estos criterios para realizar un cribado, una detección de TSH en el embarazo temprano. Estos criterios son considerados para pacientes que tienen o la presencia de uno de ellos hace o establece que nuestra paciente sea una paciente de alto riesgo de hipotiroidismo en el embarazo. Bien, en mujeres que cumplen con los criterios de detección de casos, es decir, en los criterios que anteriormente ya mencionamos, se sugiere la medición de TSH sérica durante el primer trimestre como una prueba de detección de hipotiroidismo, es lo que habíamos conversado. Si los niveles en este primer trimestre del embarazo están por debajo de 2.5, entonces esa mujer no requiere más prueba. ¿Sí? Ojo, estamos hablando que el cribado en lo posible deberá hacerse en el primer trimestre del embarazo. Mujeres con alto riesgo de desarrollar hipotiroidismo durante el embarazo, que son los criterios que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? A pesar de ser de alto riesgo y si tienen niveles de TSH menores de 2.5, no debemos abandonar a esas pacientes o no debemos descartar ya definitivamente que más adelante de pronto puedan tener o puedan elevar sus niveles de TSH. Entonces, para yo evitar eso, y a pesar de saber que son pacientes de alto riesgo, es decir, a pesar de que cumplen los criterios anteriormente mencionados, y si tienen niveles de TSH menores de 2.5, yo esas pacientes debo hacer un seguimiento y debo hacer nuevos niveles de TSH cada 4 semanas durante el primer trimestre del embarazo, y una vez en el segundo y una vez en el tercer trimestre del embarazo. ¿Sí? Es decir, repito esta situación que es muy importante. Si yo tengo una paciente que tiene o cumple con los criterios de cribado, ¿sí? Es decir, estos criterios en los cuales le predisponen a la mujer embarazada a tener un alto riesgo de hipotiroidismo. Si yo tengo cualquiera de estos criterios y niveles de TSH en rangos de normalidad, es decir, menos de 2.5, yo debo realizar nuevos controles o nuevas determinaciones de TSH cada 4 semanas durante el primer trimestre, y en el segundo y tercer trimestre una vez en el segundo trimestre y una vez en el tercer trimestre, para yo poder identificar tempranamente si existe de pronto elevación en los niveles de la TSH. Por otra parte, si
tengo niveles de TSH séricas mayor de 2.5, ¿sí? Entonces yo ya tengo alta sospecha de que esta paciente tiene hipotiroidismo. El siguiente paso es medir los anticuerpos antiperoxidasa. No se olviden que aquellas mujeres con niveles de TSH mayores de 2.5 y niveles de anticuerpos antiperoxidasa positivos tienen más riesgo de complicaciones, aumento en la tasa de pérdida fetal y parto prematuro. Y obviamente con los niveles de TSH son mayores a 4, habrá que medir los niveles de LT4 para establecer el grado del hipotiroidismo. Ya vamos más adelante poder sintetizar esta información. Este algoritmo es muy importante y les pido prestar mucha atención a este algoritmo porque prácticamente es el algoritmo que va a definir nuestra práctica clínica diaria frente a la mujer embarazada con hipotiroidismo. Y he tomado esta referencia, me ha parecido muy práctica y que de una u otra forma condensa o sintetiza las diferentes guías vigentes actualmente. Cuando yo tengo, ¿sí? O cuando deseo hacer un screening para hipotiroidismo en una mujer embarazada, tengo algunas opciones. Uno, que los niveles de TSH se encuentren por debajo de 2.5 miliunidades por litro. Si es así, automáticamente esa paciente es considerada como eutiroidea y por ende no necesita levotiroxina. No necesita. Si yo tengo una paciente entre 2.6 a 4 miliunidades por litro, ¿sí?, de TSH, el siguiente paso es solicitarle a mi paciente anticuerpos antiperoxidasa. Si estos anticuerpos antiperoxidasa son negativos y se encuentra la TSH dentro de 2.6 a 4 y los anticuerpos antiperoxidasa son negativos, la paciente se cataloga como eutiroidea y el tratamiento con levotiroxina no es requerido. Por otra parte, por favor apagar sus micrófonos. Gracias. Bien, les comentaba, cuando existen anticuerpos antiperoxidasa positivos y niveles de TSH entre 2.6 a 4, el siguiente si es el caso, yo debo establecer si existe antecedentes de abortos. Si el valor de TSH está entre 2.6 y 4, anticuerpos antiperoxidasa positivos, el siguiente paso es establecer antecedentes de abortos. Si existe antecedentes de abortos, a pesar de los criterios anteriores, ¿sí?, o con los criterios anteriores, yo inicio en esa paciente levotiroxina a dosis de 50 microgramos diarios. Por otra parte, si el valor está entre 2.6 a 4 con anticuerpos antiperoxidasa positivos y sin antecedentes de aborto, entonces es necesario también proporcionar levotiroxina a dosis de 50 microgramos por día. Bien, entonces miren, es importante, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa prácticamente define la necesidad de levotiroxina en las pacientes embarazadas. Por otra parte, si los anticuerpos antiperoxidasa son negativos y la TSH está en niveles de entre 2.6 a 4, como les dije anteriormente, la catalogamos como eutiroidea. ¿Qué pasa si la TSH es mayor a 4? El siguiente paso, necesito yo establecer cómo se encuentran sus niveles de LT4 o T4 libre. Si estos valores están bajos, definitivamente es un hipotiroidismo manifiesto y yo debo iniciar la levotiroxina a dosis de 1.6 microgramos por kilo día. Y si los niveles de TSH son elevados, pero la T4 no se encuentra disminuida,
entonces encaja como un hipotiroidismo subclínico, y en ellas yo debo utilizar una dosis de levotiroxina intermedia a razón de 1 microgramo por kilo día. Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, en este algoritmo de diagnóstico y tratamiento prácticamente, es importante los niveles de TSH y la positividad de anticuerpos antiperoxidasa, así como también los niveles de LT4, sobre todo en aquellos pacientes con TSH mayor a 4. Es, como les decía, un algoritmo que va a definir nuestra práctica clínica diaria por la utilidad y la practicidad del mismo. Lo que ya hemos conversado con respecto a cada uno de los diferentes puntos de corte y la necesidad de levotiroxina, ¿no? No se olviden, TSH entre 2.6 a 4, pero con anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa positivos, podemos ofertar a esa paciente levotiroxina a dosis de 50 microgramos día. Bien, por otra parte, si el valor se encuentra entre 2.6 y 4 y los anticuerpos antiperoxidasa son negativos, no se debe dar tratamiento. Bien, como les decía anteriormente, cuando yo tengo niveles de TSH normal y T4 libre bajas, ojo, no confundir con el hipotiroidismo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico, yo la TSH la tengo elevada, pero con hormonas tiroideas normales. En la hipotiroxinemia, aquí en cambio la que está normal es la TSH y las hormonas tiroideas son las que están bajas. Por favor, no confundir un hipotiroidismo subclínico con una hipotiroxinemia materna. Es uno de los principales errores y muchas veces lo confundimos con una hipotiroxinemia y no damos tratamiento, y realmente se ha tratado o se trata de un hipotiroidismo subclínico donde sí debemos ofertar levotiroxina. Les repito, el hipotiroidismo subclínico, la TSH está alta y la LT4 está normal. En la hipotiroxinemia, que no se trata, aquí es al revés. La TSH está normal y la T4 se encuentra baja. Esta no se trata. Bien, para hacer hincapié nada más en lo que ya habíamos conversado, el hipotiroidismo manifiesto, TSH más de 4 y T4 baja, las dosis completas a 1.6 microgramos por kilo día. Niveles de TSH más de 4 con T4 libre normal, es decir, en el subclínico, ¿sí? A dosis intermedia, 1 microgramo por kilo día. Y abajo, TSH de entre 2.6 y 4, pero con anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, por favor, ofertemos 50 microgramos por día de levotiroxina para la mujer embarazada. Bien, son detalles bastante claros, es información bastante sintética, bastante precisa, que les va a ayudar a tomar decisiones durante su práctica clínica diaria. ¿Cómo es el monitoreo y el ajuste de las dosis de la levotiroxina? Cuando uno inicia la terapia con levotiroxina, los niveles de TSH deberán ser controlados en un periodo mínimo de 4 semanas. No puedo hacerlo antes. Los controles antes de este periodo son prácticamente inútiles en cuanto a la capacidad de indicarme si tengo que hacer nuevos ajustes. El periodo para yo solicitar una nueva TSH de control en un paciente que ha iniciado levotiroxina debe ser de 4 semanas. Obviamente, el objetivo de hacer una nueva determinación de TSH será obviamente alcanzar la meta establecida dependiendo el trimestre en el embarazo en el que yo me encuentro, ¿sí? Es decir, entonces en el primer trimestre, les recuerdo, menos de 2.5, o sea, de 0.1 a 2.5, en el segundo trimestre de 0.2 a 3 y en el tercer trimestre de 0.3 a 3. Estos son los puntos de corte establecidos, tanto el máximo como el mínimo.
en base a los diferentes trimestres. Si la TSH se mantiene por encima, a pesar de yo haber realizado o a pesar de yo haber iniciado ya mi levotiroxina, a las 4 semanas le llamo a la paciente presenta niveles de TSH todavía fuera del rango, entonces yo puedo hacer ajustes a esa dosis en intervalos de 12.5 a 25 microgramos al día. Por favor, no realizar ajustes muy dramáticos, muy severos, muy agresivos. Si se va a subir las dosis, hacerlo progresivamente y tomando en cuenta entre 12.5 a 25 microgramos por día. Como les decía, la TSH la debemos medir cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo. ¿Sí? Esto ya de forma normal, ¿no? Medir TSH cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo, y en la segunda mitad se lo puede realizar una vez por cada trimestre, es decir, una vez en el segundo trimestre y una vez durante el tercer trimestre, ya no cada 4 semanas, eso solamente durante la primera mitad del embarazo. Y por supuesto no olvidar los puntos de corte en cada uno de los trimestres, tanto el límite inferior como el límite superior de los mismos. Algo de lo que ya habíamos comentado anteriormente. Y ya, listo. Bien, con respecto a los ajustes que debemos realizar en el periodo posparto, como vimos en diapositivas anteriores, el embarazo es un estado, es un periodo en el cual los niveles de hormona tiroidea aumentan, o los requerimientos, las necesidades de hormona tiroidea aumentan, y hace que prácticamente aquellas mujeres que no eran hipotiroideas de pronto se muestren como tal, y por otra parte aquellas que ya tenían un hipotiroidismo preexistente y que ya en el embarazo aumentan las necesidades o aumentan los requerimientos de hormona tiroidea. Vamos a tener esos dos escenarios. Es muy probable que aquella mujer embarazada que no tenía antecedentes de hipotiroidismo y que de una u otra forma se hizo hipotiroidea en el embarazo, después del mismo, es muy probable que tengamos que descontinuar el tratamiento. Y obviamente ya los puntos de corte en esa paciente no van a ser los mismos que en el periodo gestacional. Automáticamente el punto de corte en dicha paciente será lo normal menor de 4 miliunidades por litro. Bien, sin embargo, de igual manera con aquellas mujeres que tuvieron o que tienen hipotiroidismo preexistente, que entraron al embarazo, aumentaron los requerimientos, después del embarazo, por favor, esas dosis que estaban que se aumentaron durante la etapa gestacional, es muy probable que tengamos que reducirlas. No olvidar ese detalle para hacer los ajustes. Cuando yo debo realizar justamente ese ajuste, se recomienda que después del parto, a las 6 semanas, de 4 a 6 semanas, se haga una nueva determinación de hormona tiroidea para establecer la necesidad de continuar con la hormona y de hacerlo, si es preciso, bajar la dosis, o en su defecto, si después del parto, las 4 o 6 semanas después del parto, es preciso retirar ya la medicación. No se olviden que la levotiroxina en pacientes eutiroideos obviamente es exponer a una serie de efectos adversos. Nos podemos ir al otro extremo, que es el hipertiroidismo, con las consecuentes complicaciones, sobre todo a nivel cardiovascular. Bien, entonces miren este dato importante: del 50 al 85% de las mujeres con hipotiroidismo preexistente necesitan más T4 durante el embarazo, que es lo que ya habíamos mencionado. Y otro dato importante, se prefiere que aquellas mujeres con hipotiroidismo preexistente entren al embarazo
¿sí? O aquellas que planifican un embarazo y que son hipotiroideas, lo hagan con niveles de TSH menores de 1.2 miliunidades por litro. Es un dato muy interesante. Repito, aquellas mujeres hipotiroideas y que ya tienen antecedentes de hipotiroidismo y que están planificando un embarazo, ¿sí? Deberían entrar, ¿sí? a su embarazo como tal con niveles de TSH menor de 1.2 miliunidades por litro. Bien, algunas conclusiones y recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo durante el embarazo son similares a las que presentan aquellas pacientes no embarazadas y pueden incluir la fatiga, la intolerancia al frío, el estreñimiento, el aumento de peso, caída del cabello, resequedad de la piel, fatiga, letargo, cansancio, depresión, etc. Los síntomas pueden pasar por alto o muchas veces se los atribuye al embarazo. El embarazo como tal puede generar una serie de sintomatología que muchas veces hace que el hipotiroidismo como tal pase desapercibido. El diagnóstico de hipotiroidismo primario manifiesto se basa en el hallazgo de una concentración elevada de TSH específica para cada trimestre y niveles bajos de LT4. El hipotiroidismo subclínico, en cambio, tenemos aquí una TSH elevada con LT4 normal. Y no se olviden, para hacer un recordatorio, la hipotiroxinemia es al revés. Aquí yo tengo niveles de TSH normales y LT4 bajas. Eso no se trata, por favor, no tratar. En mujeres que cumplen con los criterios de detección de casos, ¿sí? Aquellos criterios que les mencionaba que les exponen a alto riesgo de hipotiroidismo en el embarazo, se mide la TSH durante el primer trimestre como una prueba de detección de hipotiroidismo. Estas pacientes, a pesar de tener un alto riesgo, si los niveles de TSH están menos de 2.5, no abandonarlas en el proceso. ¿Por qué? Porque si tienen alto riesgo y por más TSH en el primer trimestre que haya sido negativa o normal, ese es el término, no quiere decir que más adelante puedan desarrollar un hipotiroidismo. Por eso, durante el primer trimestre realicen los controles cada 4 semanas. Termina el primer trimestre y en el segundo trimestre lo hacen una vez en el segundo trimestre y en el tercer trimestre otra vez más. Bien, si la TSH está por encima de 2.5, como les decía, obligatorio medir anticuerpos antiperoxidasa. Si la TSH está por encima de lo normal para la población, es importante también medir los niveles de LT4 para determinar el grado de hipotiroidismo que tiene. Las mujeres embarazadas con hipotiroidismo manifiesto recién diagnosticado deben tratarse con hormona tiroidea. ¿Sí? Además, se sugiere iniciar el reemplazo de LT4 en mujeres embarazadas con hipotiroidismo subclínico, que era lo que les comentaba. Pacientes con hipotiroidismo manifiesto, las dosis que van a usar es de 1.6 microgramos por kilo, mientras que en el hipotiroidismo subclínico es de 1 microgramo por kilo. Y aquellas que tienen más de 2.5 de TSH, pero no con anticuerpos antiperoxidasa positivos, ¿sí? En estos pacientes debemos ofertar 50 microgramos de levotiroxina. Para mujeres embarazadas con TSH entre 2.6 y 4, individualizamos la decisión de tratar en función de las características, valores y preferencias del paciente y sobre todo, ojo, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa. La TSH se debe medir cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo y a partir de en la segunda mitad del embarazo ya se lo hace ya no cada 4 semanas sino una sola vez en cada trimestre. El objetivo que ustedes deben alcanzar en rangos generales será menor de 2.5. Sin embargo, en el primer trimestre, repito, menos de 2.5, en el segundo menos de 3 y en el tercero menos de 3. Bien,
Para terminar, quiero motivarles a todos ustedes, estimados colegas, realicemos investigación. Cada uno de nosotros trabajamos en diferentes centros, hospitales, y realmente existe mucha investigación por realizar. Con respecto a esto del hipotiroidismo, realmente sería muy interesante saber o determinar en nuestra población la prevalencia de positividad en cuanto a los anticuerpos antiperoxidasa y obviamente su asociación con complicaciones durante el embarazo, de tal manera que podamos intervenir de una manera oportuna, de una manera precoz en aquellas mujeres que sabemos por evidencia científica que presentarán más adelante complicaciones como trastornos hipertensivos en el embarazo, y poder enfocar nuestra atención de una manera mucho más estricta, mucho más cerrada, y un monitoreo mucho más completo de nuestras pacientes. Yo les agradezco por la atención en estos minutos. Espero que la presentación haya sido de su total agrado y sobre todo práctica, para que ustedes puedan aplicarla en su práctica clínica diaria. ¿Alguna duda? Si existe pues alguna duda o alguna inquietud al respecto, con gusto les daré contestación a las mismas. Buenas noches. Uh-huh. Perdón, no le escuché muy bien. Uh-huh. Bueno, realmente la definición o la necesidad de un parto vaginal o cesárea estará acompañado no solamente en este caso del criterio hormonal, sino también de otros criterios que definirá obviamente la parte ginecológica. Realmente sí, no es una condición obligatoria que toda mujer hipotiroidea tenga que ser expuesta a un parto por cesárea. Sin embargo, debemos individualizar realmente el requerimiento o la necesidad de hacer una cesárea, sopesando también otros factores adicionales que obviamente desde la parte ginecológica se pueden aportar al respecto. Realmente, como les decía, no es una condición sine qua non en la cual, o un criterio para yo considerar obligatoriamente una cesárea. Habrá que considerar aspectos individuales. Bien, bueno, si bien es cierto, el hipotiroidismo genera alteraciones a nivel del perfil lipídico y principalmente a nivel de los triglicéridos, realmente se constituye, a menos que haya una elevación de triglicéridos sobre 1000, es decir, una hipertrigliceridemia severa, para yo tomar acción al respecto. Recordemos que tanto lo que son estatinas, fibratos, son categoría C en el embarazo, y obviamente pasarían a un segundo plano de su tratamiento durante la etapa gestacional. Ahora, es diferente si yo tengo triglicéridos más de 1000, en la cual la paciente está expuesta a un riesgo de pancreatitis severa, en la cual yo sí debo tomar intervenciones para reducir, y generalmente lo que se hace es utilizar bomba de insulina para bajar esos triglicéridos. Sí, bomba de insulina, no necesariamente en pacientes diabéticos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la insulina con los triglicéridos? Realmente una molécula de triglicéridos, ustedes saben que es
forma parte glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos libres de cadena larga. La lipoproteína lipasa, que es la que degrada o desdobla los triglicéridos, se ve estimulada por acción de la insulina. Entonces, si a mi paciente yo le doy insulina, que realmente puedo usar en mujeres embarazadas, claro, tomando las precauciones del caso, sobre todo la hipoglucemia, dejarle con una infusión de dextrosa para evitar la misma, yo podría tener buenos resultados en ese sentido. Entonces, con respecto a la alteración de los lípidos, a menos que sea estrictamente necesario, se deben tratar. Caso contrario, pasan a un segundo plano. Uh -huh. Bien, bien, con respecto a los niveles de glucosa y la utilización de corticoides para la maduración pulmonar, si tenemos un páncreas que está trabajando adecuadamente, obviamente va a haber una regulación en cuanto a los niveles de glucemia. Sin embargo, puede haber, ¿sí? O debemos tomar en cuenta, sobre todo tomando en cuenta la vida media del corticoide que vamos a usar. Hay corticoides que tienen una vida media muy rápida de horas, otros que tienen de días, para yo poder hacer un monitoreo de glucemia preprandial en esos días en la cual yo sé que el corticoide todavía va a estar ejerciendo acción a nivel sanguíneo en cuanto a la madre. Y de ser el caso, yo apoyaría con un esquema de insulina cristalina subcutáneo según cortes, para poder controlar esos picos de hiperglicemia de ser el caso. Caso contrario, pues no habría dificultad. Bien, habría que obviamente evaluar características y riesgos o factores de riesgo de esa paciente para considerar que sí realmente va a ser una hiperglucemia. Bueno, habrá que considerar, como les digo, criterios ya de tipo ginecológicos y obstétricos para considerar la hospitalización de esta paciente. Ok. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Bueno, realmente todos estos criterios que ustedes lo pueden ver en la diapositiva son criterios que pueden, ¿sí? O que pueden realmente trabajar de forma individual, ¿sí? Es decir, que si ustedes tienen al menos uno de los 8 o 10 criterios que ustedes tienen, realmente estaría justificado la solicitud de los niveles de TSH, ¿sí? Ojo, no necesariamente debo pedir yo todo el perfil tiroideo, que es uno de los errores que tenemos. Si yo tengo sospecha de hipotiroidismo, no puedo pedir no puedo pedir TSH, FT4, T3, todo, sabiendo que poca información me va a aportar sobre todo los niveles de T3. El primer examen que ustedes tienen que hacer es la TSH. ¿Sí? La TSH, si en base a los niveles de TSH, como se encuentren, ustedes van solicitando, o ya sea anticuerpos antitiroperoxidasa o niveles de LT4 libres, para ir aplicando este algoritmo que les menciono. Entonces, con niveles de TSH, más que suficiente. Y sí, si la paciente tiene más de 30 años, ya estaría justificada, ¿sí?, la solicitud
o ya sería una paciente con alto riesgo, ¿sí?, de tener hipotiroidismo. Y a esto, imagínense, muchas de ellas tienen también otras condiciones del listado que mencionamos y van a tener más argumentos para justificar esa solicitud. Bueno, en cuanto a la planificación, realmente dentro de un examen de rutina para lo que es planificación del embarazo sí se debe considerar. Recordemos que es una mujer que quiere embarazarse y sabemos que los niveles de TSH influyen digamos, la capacidad de la fertilidad de la mujer. Entonces debe estar dentro de una batería de exámenes que yo debo solicitar a esta mujer que se quiere embarazar. Sí, realmente sí, realmente sí. Hay guías que apoyan que independientemente de la edad se debe y que si están en planificación de embarazo, se debe hacer justamente este tamizaje porque, insisto, es una causa muy frecuente de abortos y obviamente de pérdidas del producto. Entonces debe ser considerado en toda mujer que está planificando un embarazo. Sí, realmente habría que analizar específicamente las causas de ese aborto. Si bien es cierto, muchas veces aparentemente parecen espontáneos, pero si indagamos y hacemos una adecuada historia clínica, vamos a ver que muchos de ellos no son tan espontáneos que digamos, y obviamente tener en cuenta ese detalle nada más. Y claro, estaría dentro de la posibilidad de ser o de llevar a cabo el tamizaje. Ujú. Listo. Gracias a ustedes. Bien, no sé si exista otra pregunta. Bien, yo les... ¿Cómo está? Buenas noches. Ujú. Así es, ya no hay necesidad. Si bien es cierto el algoritmo ya con más de 4, y ojo, no nos olvidemos de la diapositiva en la cual yo les puse cuándo catalogar como un hipotiroidismo manifiesto. Uno de los criterios, si yo ya tengo una TSH más de 10, automáticamente esa paciente pasa a ser una hipotiroidea. Bueno, no está en estas diapositivas, está en las anteriores, pero con más de 10 esa paciente toma ya la categoría de hipotiroidea manifiesta y debe iniciar levotiroxina a dosis completas, 1.6 microgramos por kilo día. Créanme que con el algoritmo y las metas que hemos conversado ahora, la idea es esa. La idea es descongestionar justamente el segundo nivel o segundo o tercer nivel de atención, y usted podría tranquilamente tomar digamos, la responsabilidad de hacer un seguimiento, un monitoreo de estas pacientes, porque ya hemos aportado con una información suficiente como para que usted sepa qué metas debe cumplir. ¿Ok? Listo. Bien, yo les agradezco mucho por su atención. Sí, dígame. Ujú. Así es. De una u otra forma es asintomática o con síntomas muy leves que muchas veces son imperceptibles.
¿sí? Entonces, pero realmente el hipotiroidismo subclínico lo define más los parámetros de laboratorio. ¿Sí? Realmente necesitamos el perfil, la interpretación del perfil hormonal tiroideo para yo poder encasillar en estas categorías que les menciono: hipotiroidismo manifiesto, hipotiroidismo subclínico e hipotiroxinemia materna. Por favor, esto es importante, insisto, no tratar la hipotiroxinemia materna, no tratarla. ¿Sí? Ya se van a topar con resultados de laboratorio donde ustedes tengan una TSH normal y la T4 baja, y por ese criterio le empiezan levotiroxina al paciente. La hipotiroxinemia materna no se trata. Ok. Bien, yo les agradezco mucho por la atención, las preguntas, realmente muy interesantes. Esperemos más adelante en otras charlas poder conversar. Lo importante de estas presentaciones es darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan defenderse en el nivel de atención en el que se encuentren, y sobre todo poder actuar con conocimientos actualizados y muy prácticos para beneficio de nuestras pacientes. Listo, muy amable, buenas noches con todos.